regia, pues hay un riesgo. En el pensamiento filosófico, en el devenir filosófico hay un riesgo. Y por eso volver a equivocarnos y volver a empezar es parte de lo que hace humana la filosofía. La observación del filósofo de Wittgenstein, contiene al menos 3 elementos destacables desde el punto de vista metodológico. Primero, es imposible abarcar la totalidad de la realidad o de la realidad construida o constituida como objeto de estudio. Y también, yo diría que como es imposible abarcar la totalidad de la realidad, el filósofo tiene que hacer un ejercicio de creatividad y de imaginación. Hay una relación notable entre la filosofía y la imaginación. Segundo, no existe una lógica lineal predeterminada en la investigación. La dialéctica del pensamiento desarrolla caminos alternos. Y esto me recuerda también lo que Montaigne señala en torno a la cambiante naturaleza humana. Es difícil realmente comprender al hombre porque esta complejidad va del negro al blanco y del blanco al negro. El método, señalan Adorno y Morán, no es una camisa de fuerza, sino una guía. Estamos hablando aquí de método en general y de método filosófico, la manera en que llevamos a cabo este ejercicio del pensamiento en este proceso de hacer filosofía o pretender hacer filosofía. El método no es una camisa de fuerza, sino una guía no exenta de ambigüedades. Y tercero, siempre es posible, en ese movimiento muchas veces complejo y contradictorio de la investigación, ante una realidad que desborda, al menos momentáneamente, nuestras capacidades de comprensión, siempre es posible la emergencia de falacias argumentativas para describirla, de aquello que el primer Wittgenstein denominara pseudoproposiciones, es decir, oraciones que carecen de sentido. Por eso, y sin que se me acuse previamente de analítico, nada más ajeno a mí, por eso, para los fines de la investigación filosófica, ahora sí, citamos al primer Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, por el momento y con cierta mesura, señalo yo, mejor callarse. Se trata de atender la razón para ampliar sus límites mientras se desarrolle lo propio de la filosofía, la investigación crítica, el aprendizaje continuo. Más allá del determinismo que encierran los estrictos límites en que el positivismo y sus secuelas derivan de la proposición del primer Wittgenstein, en un mundo donde los hechos atómicos y las proposiciones lógicas dominan la realidad, ¿acaso hay que recordar que justamente la investigación filosófica y su lógica tienden a desbordar los límites previos del lenguaje? Tal proceso revela el aprendizaje crítico hermenéutico propio de la investigación filosófica. En su discurso como nuevo miembro de la cátedra del Collège de France en 1953, publicado como un texto llamado Elogio de la filosofía, siguiendo una tradición que remite al Renacimiento, Maurice Merleau-Ponty, el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, establece algunas coordenadas o principios que acaso definen el carácter del filósofo y de la actividad filosófica como investigación. D'abord, 2 a priori a matizar en las circunstancias del presente. A. La idea de la investigación filosófica libre para referir a la tarea institucional del Collège de France, que como he referido a algunos compañeros de mis cursos, se trata de una cátedra abierta, de una institución gubernamental muy importante de investigación, la máxima instancia de investigación en Francia, donde los investigadores están obligados a dar un curso o 2 cursos al año, que es una especie de resumen de sus investigaciones, y es un curso público. Y este Collège de France tiene más de 500 años de establecido, entonces es toda una institución. Pero entonces, quizás esto es lo que mencionamos nosotros puede servir. Se trata de una institución que plantea la libertad. Y la universidad también plantea la libertad. Y aquí lo que estoy problematizando, porque de eso se trata, de sospechar, es cuál es el margen de esa libertad que tenemos nosotros, incluso al interior de nuestras cátedras de filosofía, de nuestros programas de filosofía,
de las licenciaturas en filosofía y añadidos, es decir, humanidades. B. El segundo a priori. El aristotélico y epicúreo principio, dice Merleau-Ponty, de tener por oficio su propia pasión, lo cual es una gran ventaja. Es decir, ser filósofo, ser profesor de filosofía. ¿Qué mejor? Aspecto que en la profesionalización de la filosofía, esta relación entre ser filósofo y ser profesor de filosofía no siempre es real, no siempre se cumple, y obviamente cuando hablamos de profesionalizar la filosofía, el aspecto es claramente relevante. Ya me lo acabo. En relación a la naturaleza y al ethos presente en la investigación filosófica, tomamos en cuenta los siguientes principios que acaso, pese a ciertos contextos, definen esa naturaleza insatisfecha del que aman Sofía. Ahora sí parezco analítico. El filósofo, señala Merleau-Ponty, se reconoce en que tiene inseparablemente el gusto por la evidencia y el sentido de la ambigüedad. B. Lo que hace al filósofo es el movimiento que reconduce sin cesar del saber a la ignorancia, de la ignorancia al saber, y una especie de reposo en ese movimiento. Nos recuerda al Althusser, ¿no? La docta ignorancia. C. Lo que el filósofo propone nunca es absolutamente absoluto, sino lo absoluto por relación a él. D. La función de la filosofía sería, pues, registrar este pasaje de sentido más que tomarlo como hecho irrenunciable. E. Si filosofar es descubrir el sentido primero del ser, no se filosofa entonces abandonando la situación humana. Y subrayamos esto. No se filosofa entonces abandonando la situación humana. Es preciso, por el contrario, sumergirse en ella. F. El filósofo moderno, hablar del filósofo moderno, filósofo contemporáneo. El filósofo moderno, y ahí es una especie de autócrata, el filósofo moderno es a menudo un funcionario, siempre un escritor, y la libertad que se le concede en sus libros supone una contrapartida. Habla sin oposición en un universo académico donde las opciones de vida son amortiguadas y las ocasiones del pensamiento veladas. Esto me recuerda a Kant, ¿no? En sus polémicas, ¿no? Razonad todo lo que queráis y de lo que queráis, pero obedecer. G. La filosofía puesta en libros ha dejado de interpelar a los hombres, y esto sí es grave. Se ha escondido en la vida normal de los grandes sistemas. ¿Cómo oxigenar entonces la filosofía para hacerla útil sin dejar su rigor, sin dejar el ser crítica de la realidad, sin dejar la racionalidad como su eje, sin dejar lo humano, que es lo racional y lo irracional también, como parte de sí misma? ¿Cómo proponer la filosofía en el ágora contemporánea, en esta época, en esta circunstancia, en estas contradicciones, en este mundo tecnológico? ¿Cómo proponer una nueva lectura de la filosofía siendo la misma filosofía? Analicemos con detalle los argumentos de Merleau-Ponty. 1. No se filosofa, ni se hace filosofía, ni por supuesto investigación filosófica sobre la base de presupuestos fantásticos, puramente ideales, de hechos que no se materializan en cualquiera de sus posibilidades en la realidad, pero que sin embargo para su interpretación no se reducen a la apariencia, en ese sentido platónico de la doxa, la apariencia de la realidad. La trascendencia de la mirada filosófica se funda en la imposibilidad de agotar la realidad y por lo tanto de la verdad que es susceptible de fundarse en ella. Ambigüedad, sin embargo, no es o no debiera ser en filosofía barroquismo, confusión, escritura confusa, plagio. La evidencia siempre es el punto de partida inagotable de los posibles sentidos de la cosa. Y suena muy cartesiano el asunto. 2. La investigación filosófica no tiene anhelo de totalidad y supone una dialéctica entre nuestra ignorancia y nuestras posibilidades de comprensión. Esta precondición del ejercicio filosófico está presente en la tradición clásica
señaladamente en el precepto socrático de yo solo sé que no sé nada. Su traducción contemporánea, por supuesto, no es ni lista ni escéptica. No se trata de negar las posibilidades del avance del conocimiento, sino de su pretensión de totalidad. 3. Lo absoluto remite filosóficamente a la temporalidad existencial de quien lo piensa o sostiene como principio que funda su pensamiento. Es un absoluto relativo desde la singularidad, válgame el juego de palabras, ¿no? De cierta forma, lo absoluto remite, contrario sensu, a la paradoja de la flecha de Zenón, de Lea, que presupone la inexistencia del movimiento. Lo absoluto en realidad jamás es absoluto, es una singularidad que siempre debe tomarse como principio temporal del pensamiento. Perdón por el juego de palabras. Y obviamente cuando hablamos del absoluto no podemos dejar de evocar, ya que casi celebramos a Marx, a su maestro, Hegel, al viejo Hegel. 4. La razón crítica alimenta el pensamiento, trasciende nuestras conformidades. Subrayo nuevamente estas dos palabras, razón crítica, no cualquier razón, una razón crítica. El hecho de expresar nietzscheanamente que no existen hechos sino interpretaciones no anula el hecho realmente existente, la realidad está ahí. Nuestra interpretación del mismo puede ser o no, puede acercarse o no a la verdad. 5. Investigar filosóficamente es en buena medida elegir nuestro propio horizonte existencial, en tanto, primero, personas, seres humanos, filósofos. En la circunstancia humana, la única posible para nosotros, sujetos a los cuales la modernidad atribuye una subjetividad y una razón trascendental, abandonar lo humano y agregamos lo posthumano, es abandonar la filosofía misma, reduciéndola, minimizando su presencia, considerándola un exotismo, contemplándola bajo la égida de otra competencia más para una sociedad que se denomina a sí mismo competitiva. La cotidianidad, las pequeñas prácticas, el análisis de lo discontinuo, eso de lo que ocurre, expresa Foucault, revela mucho más que las miradas totalizantes, sistémicas, colonizantes, de pretensiones hegemónicas del pensamiento, que también encubre el currículo formativo de la filosofía académica. 6. Y lo está diciendo el coordinador de colegio. 6. ¿Y dónde queda, a propósito y en el presente, el filósofo? A menudo maestro universitario, en ocasiones investigador heroico de su profesión. ¿Cuál es su función social? La libertad de pensamiento es un bello y romántico concepto que se estrella frecuentemente contra la realidad, incluso ya a nivel del discurso académico. ¿A qué responde la investigación filosófica? ¿Cómo adquiere carta de ciudadanía? ¿Cómo se materializa la utilidad social de investigar en filosofía? Si decimos que nosotros estamos formando en investigación filosófica. Y es que se trata de reivindicar aquella opinión cartesiana de que, cito a Descartes, los pueblos que practican la filosofía son más civilizados, pues ella sola nos distingue, dice el filósofo, de los más salvajes y bárbaros, y cada nación es más civilizada y refinada, en tanto que en ella mejor filosofan los hombres, y que de este modo tener verdadera filosofía es el mayor bien que puede hallarse en un Estado. Analicemos las condiciones y los escenarios de la filosofía en México en relación a ese barbarie y ese salvajismo. Para referencia, Morel el día de hoy. La filosofía como mero discurso, como práctica académica idealizada y pura, es un modo también de considerar la filosofía, muy bonita, muy conservadora, que no se materializa como crítica de lo existente, ahonda la distancia entre el mundo y el hombre, pierde, como señala Merleau-Ponty, su capacidad de interpelar la realidad, hacer filosofía de su tiempo y de todos los tiempos. Allí donde lo humano y lo humano aparecen como referencia central, que hoy también debe integrar
lo supuesto como lo no humano, la naturaleza que nos abarca y nos dirige todos los días de nuestra existencia, la fisis de la cual también somos parte. Hablemos de los humanismos. La universidad forma humanistas. Hay un humanismo mexicano, hay una modernidad humanista, hay un renacimiento cuyo eje central es el humanismo. Hay una discusión sobre los humanismos. Hay quien ha hablado de la muerte del humanismo y hay quien quiere enterrar las humanidades. Es un discurso que traemos por aquí y por allá. Una formación humanista, pero ¿qué tipo de formación es la pregunta? ¿Qué tipo de formación supone una formación humanista? Prefiero pensar en un poshumanismo integrador de la diversidad que en una anquilosada idea de un imaginario de otros tiempos. Más bien en un poshumanismo integrador de toda nuestra historia y de todo el aprendizaje positivo y trágico de la que hemos devenido. Una filosofía, una formación filosófica para la sociedad y el mundo del siglo XXI y de sus problemas. Una filosofía de la soledad y del deseo. Una filosofía de la convivencia entre lo clásico y lo actual. Y nunca dejaremos de insistir lo suficiente en el valor de lo clásico. No porque sea el modelo vital, sino porque es un referente de nuestra propia reflexión. Yo creo firmemente que en la filosofía se encuentra lo más vital e importante para nosotros. Eso es lo que yo creo. Digamos que es mi credo, no mi credo pedagógico, sino mi credo filosófico. En la filosofía se encuentra lo más vital e importante para nosotros: el amor, la amistad, el deseo, la tristeza, la muerte, la risa, el placer, la música, el arte, porque nada de eso nos es ajeno, porque todo ello nos encubre, asombra, conmueve, porque no podemos ser mujeres y hombres en este tiempo, en esta singularidad llamada vida, sin aspirar a esa potencia del pensamiento que es la filosofía. Ella que nos transfigura y nos mueve en tonos agridulces a una extraña libertad. Gracias.